Buen día, mi nombre es María José Rojas Alarcón, estudiante del quinto año de Gerencia de Empresas, y en este momento en la asignatura de Tributación 2 le voy a hablar sobre la Ley de Impuestos a Grandes Transacciones Financieras. Primeramente definiendo qué es, y fue el 30 de diciembre del 2015 cuando fue decretado con rango, valor y fuerza la Ley de Impuestos a Grandes Transacciones Financieras. Esta consiste en un impuesto que va a afectar las transacciones financieras que realicen los contribuyentes y es la aplicación de un tributo que comprende un porcentaje del valor de esta transacción. Asimismo, existen unos sujetos pasivos a este impuesto. ¿Y quiénes son ellos? Primeramente, son las entidades las entidades económicas sin personalidad jurídica, las personas jurídicas que hayan sido calificadas como contribuyentes especiales por el CENIAT. También las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica vinculadas jurídicamente a una persona calificada como contribuyente especial por los cargos que hagan a sus cuentas en bancos. También son las personas naturales, las personas jurídicas, las entidades económicas sin personalidad jurídica, que sin estar vinculadas jurídicamente a una persona calificada como contribuyente especial, realicen pagos por cuenta de ellas con cargo a sus cuentas. Asimismo, existen unas exenciones a la ley de impuestos a grandes transacciones financieras. Primeramente es el Estado, es decir, la República, el Banco Central de Venezuela, las entidades de carácter público calificadas como sujetos pasivos especiales, las operaciones cambiarias realizadas por operadores autorizados, los débitos que genere la compra, venta y transferencia de títulos de valores emitidos por el Banco Central de Venezuela. Y también las transferencias de fondos por cuentas del mismo titular. Los débitos que se generen por pagos a tributos, entre otros. Ahora bien, ¿cuál es la base imponible de esta ley? Es el total de todo el débito en cuenta u operación grabada y es este monto del pago, es decir, es el monto del pago que se vaya a realizar. ¿Cuáles son las alícuotas que se van a aplicar? Primeramente es un 2% por la erogación y el 3% por el pago en divisas. Un ejemplo de esto es cuando un sujeto pasivo especial realiza un pago mediante una transferencia bancaria en bolívares en el sistema financiero nacional a una persona jurídica o a una persona natural. La alícuota correspondiente a esta transacción es del 2% y es un débito automático en el banco que se realiza. Asimismo, vamos al punto más importante y es en qué consiste la reforma de la Ley de Impuestos a Grandes Transacciones Financieras. El 3 de marzo del 2022, es decir, del presente año, el CENIAT designa como agentes de percepción a los sujetos pasivos especiales que reciban pagos en divisas, entendiéndose por divisas a los dólares, pesos colombianos, euros, etc., o también a los que reciban criptomonedas o criptoactivos. Existen grandes segmentos que no serán incluidos al IGTF. Entre esos está el uso de tarjetas internacionales dentro del territorio nacional, pues el cargo se hace con el cambio oficial y en el momento. Es decir, que no corresponde a una operación dólar con dólar. También las remesas recibidas por los venezolanos en el exterior, así como también las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado intercambiario. Asimismo, otra operación que está exenta de este IGTF son las cuentas abiertas en divisas dentro del territorio nacional. Ahora bien, también es importante destacar que los sujetos pasivos especiales, como agentes de percepción del IGTF, se convierten ahora en responsables de la recaudación del tributo cuando las personas naturales o las personas jurídicas realicen pagos en monedas distintas a la de curso legal, sin mediación alguna de instituciones financieras. Esto va a realizar o se va a percibir
que este tributo implica que los agentes responsables de esta tienen la obligación de cobrar al cliente el monto de este impuesto y luego pagarlo al sujeto activo de la forma en que la ley lo vaya a indicar. Asimismo, los sujetos pasivos especiales informarán al cliente que su pago está sujeto al IGTF, con una alícuota impositiva que está prevista del 3%, como lo mencioné anteriormente. En este orden de ideas, cuando el cliente utilice esos medios de pago, tendrá este recargo adicional al monto que se pagará en general. El impuesto se causa en este caso sin importar el monto alguno de esta transacción. Y con respecto al cliente, se define que el contribuyente de esta operación y el sujeto pasivo especial actuará como un responsable cobrador del tributo exclusivamente. ¿Cuál es el plazo para declarar el IGTF? Este impuesto percibido deberá ser transmitido de conformidad con las especificaciones que vaya a dictar el SENIAT. Y según el calendario del contribuyente especial va a ser de forma quincenal, que aplica la retención del IVA que estos también realizan. Ahora bien, ¿qué es el IVA? El IVA es un impuesto al valor agregado que grava la enajenación de bienes, importación de bienes y prestación de servicios, y es pagado tanto por personas jurídicas como personas naturales y consta de un 16%. ¿Cuáles son las sanciones ligadas a este tributo? Primero, por no percibirlo, va a ser de un 500% del tributo. Y dos, por percibirlo, pero menos de lo establecido, va a ser de un 100%. Asimismo, el SENIAT optó como medio de control utilizar la factura, que en ella apareciera el impuesto percibido, lo que va a generar una gran dificultad para las empresas si utilizan máquina fiscal porque deberán renovarla. Y en esta factura, aparte de aparecer el impuesto del IGTF a pagar, también va a aparecer el IVA respectivo. También los agentes de percepción que utilicen formatos o formas libres, que son otros medios de emisión de facturas, deberán reflejar en las mismas las alícuotas impositivas y el monto del IGTF percibido de acuerdo a la transacción realizada. Un ejemplo de estos casos sería si usted compra un teléfono y va a pagar por el 100 y a partir de este lunes que pasó, 28 de marzo, va a pagar aparte del 16% del IVA correspondiente un 3% del impuesto. Entonces serían ya no 100 sino 119. Inclusive si un producto está exento de IVA, pagará el IGTF del 3%, es decir, no 100 sino 103. Otro ejemplo es si el producto cuesta 100, pagas el IVA 16%, y de esto pagas 50 en divisas. A esos 50 los voy a multiplicar por el 3% y nos va a dar un impuesto de 1,50. Y el total a pagar ya no sería los 100, evidentemente, sino 117,50. Ante esta situación, diversos empresarios y comerciantes han solicitado una prórroga debido a la gran incertidumbre que esto genera. Particularmente en el Táchira, el 94% de las transacciones se ejecutan con divisas y algunos comerciantes han tomado esta decisión de solo vender en bolívares. Un claro ejemplo fue el anuncio de Arturos a nivel nacional. Hasta que se logre obtener mucha más información, se va a establecer este impuesto en estos diferentes comercios. Asimismo, la Asamblea también anunció que esta modificación se realizó con la intención de fomentar el uso de los bolívares, con la idea de proteger esta moneda de uso oficial. Y por otra parte, también es importante añadir que el impuesto a las grandes transacciones financieras no es deducible del impuesto sobre la renta. Para finalizar, quiero comentar que la aprobación de esta reforma del IGTF o impuesto a las grandes transacciones financieras afectará la economía de los venezolanos, tanto a los empresarios como a los trabajadores, debido a que el impuesto a las grandes transacciones va a generar mayor costo en términos de gestión empresarial. Esto va a debilitar fuertemente las posibilidades de que existan créditos bancarios y también va a afectar considerablemente el ahorro de todos nosotros. Otra afectación
es que al momento de realizarse ventas de inmuebles se va a necesitar mucho más dinero, pues se deberá pagar el registro, además de este impuesto por la gran transacción financiera. Posiblemente este nuevo impuesto, en términos de transacciones de divisas, pueda generar mercados paralelos y también unas posibles evasiones fiscales. Esperemos no sea así. Muchísimas gracias por su atención.